Somos la industria de las reuniones y los eventos de Argentina. Somos organizadores y proveedores de congresos, eventos, ferias y exposiciones. Los que realizamos los eventos deportivos nacionales e internacionales. Los que creamos y hacemos posible miles de puntos de encuentro. Desde AOCA, trabajamos representando a todas las empresas de nuestra actividad, socias o no socias. AOCA. Bienvenidos a una nueva edición de Enlace Turístico. Hoy vamos a hablar de los seguros de asistencia al viajero. ¿Qué es una asistencia al viajero? Alexia Keglevich, con un apellido tradicional en la materia, nos va a contar cómo es la evolución que han tenido esos servicios a lo largo de estos años. Bienvenidos. Bienvenida, Alexia. Muchas gracias, Manuel. Qué lindo volver a verte, ¿no? Qué lindo que me vuelvas a llamar. Y me parece que hay toda una tradición tuya en el mercado turístico, o sea, arrancando con tu viejo, claramente, pero hay toda una tradición de trabajo en el mercado de las asistencias al viajero, que a pesar de que en algún momento se cortó, volviste a retomar con mucha fuerza. Sí, se cortó por un tiempito cortito, se cortó, pero volví. ¿Cuánto tiempo estuviste fuera de mercado? Bueno, me despidieron en noviembre de 2020 y PAX se lanzó en enero 2021. ¿Qué es PAX? PAX es una nueva manera de asistir a viajeros en el mundo. Es una compañía humana que utiliza la tecnología para ser mucho más cercana a los viajeros. Nos está yendo muy bien porque mostramos este camino que es mucho más empático, ¿no? Que es algo que la industria necesitaba, ¿no? ¿Cómo es eso de que sea más humana, donde
la industria de los viajes y el turismo cada vez va más hacia la tecnología. El otro día yo estaba, lo cuento siempre, en Orlando y pedí en un hotel de Universal Studios y pedí un room service y me lo trajo un robotito. ¿Sí? O sea, que la industria de los servicios cada vez va más hacia la tecnología. Y está buenísimo el ejemplo que me decís, porque seguramente ese robot te trajo el room service mucho más rápido que un humano, ¿no? Entonces te dieron un mejor servicio. En PAX utilizamos la tecnología para hacer las cosas mucho más simples, por ejemplo, ¿no? Antes, comprar un servicio de asistencia al viajero había que llamar por teléfono, y si lo hacías por la web, pasabas por muchos pasos. Hoy en PAX la web es 3 simples pasos, no te pido ni siquiera tu dirección, que antes se pedía, ¿viste? Y los datos de emergencia, eso ya es absolutamente obsoleto, ¿no? Y en cuanto al servicio, algo súper innovador de PAX es que el canal principal para pedir servicio es a través de un solo número de WhatsApp, ¿sí? Que, como vos sabés muy bien, tenés que o tener línea internacional, o tener datos roaming, o bajarte la app en el medio del problema, ¿no? Que esto genera realmente fricciones que a los viajeros termina generando más estrés y más ansiedad en un momento justamente que está necesitando ayuda. Nosotros lanzamos una tecnología donde con un solo número de WhatsApp atrás atienden 200 operadores. Y son humanos, no son robots. Entonces, esto es un mínimo ejemplo, ¿no?, de lo que te estoy hablando, donde en PAX utilizamos la tecnología para estar más cerca. PAX es el final de la historia. ¿Cómo viste la evolución de la asistencia al viajero a lo largo de tus años, desde la creación de tu viejo de Asiscar hasta el día de hoy? Mira, te voy a decir que cuando yo entré, que tenía 16 años, dar una asistencia, ¿no?, era estar sentado en un teléfono, que por supuesto no era digital ni mucho menos, era un teléfono físico, inclusive con disco, mirá lo que te digo, y cuando sonaba había 20 teléfonos en una mesa, ¿no?, y cada uno tenía una línea diferente, ¿no? Claro. Entonces sonaba el teléfono y cada uno tenía una libreta con el abecedario, y entonces según la ciudad donde estaba o el país donde estaba, el operador que atendía buscaba, no sé, Miami, y buscaba a los médicos de Miami. Claro, porque cada operador atendía una región, teléfono. Y una región del mundo. Absolutamente, imagínate, desde ese momento hasta hoy, ¿no?, te puedo hablar en el medio que después aparecieron las centrales telefónicas, entonces ya no había los teléfonos físicos, ¿no?, ya había un solo teléfono y operadores, pero seguíamos manualmente buscando los proveedores de servicio, ¿no?, en cada una de las ciudades donde aparecían los viajeros con problemas. Después, bueno, cuando viene Internet, obviamente la revolución es absoluta, en el sentido de que ya de manera en la computadora ya tenías la historia del cliente, porque antes cada cliente tenía carpetas desde el momento que llamó, desde que pasó, cuánto facturó el médico, y así era cada. Entonces vos entrabas a las oficinas y estaba repleto de files de diferentes colores, una cosa de locos, ¿no? Hoy pensá que todo eso lo podés llegar a tener en un chip. Sí. Es de locos, menos, ¿no?, todavía. Bueno, a medida que Internet también accesibiliza, digamos, los viajes, esto se hace mucho más masivo, ¿no? Y empieza una era donde ya la tecnología hace las cosas mucho más simples. Sin embargo, el servicio sigue siendo siempre el mismo, ¿no? Estoy un viajero, necesito ayuda en el exterior o en donde sea, y un humano del otro lado que le soluciona ese problema. Vino la telemedicina, para mí una gran revolución, ya las videollamadas y demás que generan esto que no sé si mucha gente lo sabe, pero para la industria fue espectacular. ¿Por qué? Porque muchas de las asistencias banales, que son el 80%, se pueden canalizar a través de una telemedicina. Entonces ahí el servicio es mucho más rápido,
¿sí? Porque antes tenías que esperar a un médico o dirigirte a ir a ver a un médico, ¿no? Sí. Entonces ahora simplemente vos te contactás y automáticamente se te manda un link y haces una telemedicina. En el 80% de los casos esto sirve, aunque sea para descartar cosas graves, ¿no? Pero automáticamente te contactaste y tenés el servicio, cosa que eso nunca sucedía antes. Claro, ¿no? porque antes tenían que, inclusive hasta buscar si no era una urgencia, buscar el hueco en la agenda del médico. Por eso te estoy diciendo, claro. todo analógico y todo manual. Por eso también antes había mucho más gente trabajando en el área de servicios, ¿no? Porque generaba, y además, imagínate todo lo que conlleva el hecho de, una vez que diste el servicio, hacer un follow-up, después recibir la factura y hasta que todo el círculo termina, y necesitabas mucho recurso humano. Mucho, ¿sí? sí. Entonces, esto ahora, ¿qué es lo que hace PACS? Trata de, a través de la tecnología, generar el menor costo fijo posible que no tenga que ver con el core, de manera de que podamos tener, por ejemplo, los mejores precios del mercado, ¿no? Sí. Y en esa evolución, vos estuviste un tiempo en Colombia, creo que fue. Todo el mundo estuve. Conozco Colombia porque he viajado desde el año 90 hasta ahora casi 2 o 3 veces por año. Tal vez instalada más en Miami, pero siempre tuve base acá. Porque el desarrollo del servicio de asistencia al viajero comenzó acá en la Argentina. Sí, señor. ¿Sí? Sí. Y después... Traída por mi padre, ¿no? Claro. Húngaro. Que bueno, siempre es lindo saber el origen de por qué las asistencias al viajero, ¿no? Sí. Porque mi padre cuando salió de Hungría, cuando tenía 6 años y estuvo 2 años dando vueltas por campos de refugiados, perdiendo la familia, perdiendo los amigos, perdiendo su casa, dice que no quería que nadie más en el mundo sintiese esa soledad y ese desamparo que sintió él cuando era niño. Este es el origen real de la asistencia al viajero. Mirá vos. Claro, y vino acá, al poco tiempo de estar acá, comenzó a desarrollar el producto. Él llegó acá a mediados o al principio de los 60 y la compañía la fundó en el 72. O sea, estuvo trabajando, sé que vendía fondos de inversión, después vendía autos y hasta que finalmente apostó a ese sueño, ¿no? Pero mi creencia, desde siempre, fue que a partir de ahí se empezaron a generar en América, en Latinoamérica específicamente, los servicios de asistencia al viajero. Es correcto, ¿Sí? Porque fuimos en su momento los primeros, ¿no? Y tardó mucho en posicionarse el producto, porque es más, cuando mi padre salía a vender, que le decía, bueno, es por si te pasa algo en un viaje, todo el mundo decía, no, espera, no me hables, el viaje es para disfrutar, ¿qué me estás trayendo la mala suerte? ¿Viste? Entonces, el cambio cultural fue y tardó, te diría que más de 10 años en instaurarse y entender que los viajeros tenían que salir con un servicio de cuidado. De hecho, durante muchísimos años a la gente de viajes le costó ofrecer el servicio cuando era uno de los más rentables dentro de su portfolio de productos. Siempre fue el más rentable y siempre les costó muchísimo a los agentes de viajes ofrecerlo. Tratábamos de vender cuando íbamos a los agentes de viajes, ¿no? Entonces le decíamos, cuando una persona va a un médico, ¿no? Y le dice, tengo estos síntomas, y el médico le dice, tenés que tomar este medicamento, la persona no cuestionaba, porque obviamente es el médico y uno hace lo que dice el médico. Y nosotros le decíamos, el agente de viajes tiene que ser exactamente igual, ¿no? Viene una persona, te viene a comprar un viaje, y vos le tenés que decir, sí o sí tenés que viajar protegido, ¿no? Es que en realidad es protegerlo. Exactamente, cuidarlo, ¿no? Es como el seguro de un auto, o sea, uno lo paga siempre, pero no sabe que lo necesita hasta que realmente lo necesita. Pero aparte hoy bueno, ahora que me hablas de la evolución, la pandemia ha hecho un marketing de la asistencia al viajero y de los seguros de viaje infernal. gratuita, absolutamente gratuita. Sí. Lo que ha pasado en esta pandemia ha sido increíble para la industria porque evidenció, digamos, la vulnerabilidad de los viajeros, más allá de que sea un viajero experto, un viajero novato, todos estaban afectados por esta pandemia por igual.
Entonces el marketing a la industria fue lejos la que más exacerbó el producto definitivamente, porque aunque no lo puedas creer, Manuel, todavía, pre-pandemia, había gente que viajaba sin servicio. Sí, no es que no lo puedo creer, lo sé. Por eso. Pero, a ver, y no me hables de la empresa, háblame de la situación. ¿Cómo fue transitar ese momento de la pandemia desde una compañía que tenía que proteger a sus pasajeros y no estaba contenido en ningún lado ese apartado de pandemia? Bueno, de hecho, en su momento, en mi ex vida, cuando empezó la pandemia, ya marzo 2020, había un montón de viajeros que, bueno, vos lo sabés, quedaron varados y afectados con el virus directamente, que claramente en las cláusulas estaba excluida la pandemia. En ese momento todavía no estaba declarada pandemia, pero yo, y ahí sí fue fiel a mis valores, ¿no? O sea, si nosotros no estábamos en ese momento para atender a esos clientes, no servíamos para nada. Claramente, sí. Entonces fui la primera que levantó, porque todos empezaban a decir, yo lo excluyo, y yo dije, nosotros lo cubrimos. Y eso también hizo un upgrade en la industria, porque automáticamente cuando uno dice, lo cubro, todos los demás tienen que cubrirlo. Sí, ¿no? Sí, fue así. Me acuerdo perfecto el momento cuando salía a decidir. O sea, después era la pelea de a ver quién daba más servicios en relación a la pandemia. Exactamente. En realidad eran todos iguales. Todos sacaron los pies del plato en su momento, hasta que yo los puse y los demás empezaron a poner los pies en el plato, claramente, ¿no? O sea, si no estábamos para eso, no servíamos para nada. O sea, la industria tenía que cerrar, definitivamente. ¿Cómo ves esa evolución del post-pandemia? ¿Cómo quedó ahora esa situación en el futuro? Mira, hay algo que es sumamente impresionante, ¿no? Pre-pandemia, un millennial de ninguna manera compraba un servicio de asistencia al viajero. No lo tenía ni en la cabeza y era el padre que si estaba viajando su hijo, aún si tenía 25 años, iba y compraba un servicio de asistencia al viajero. Eso absolutamente ha cambiado. Hoy los millennials, que lo que más quieren justamente es viajar, ¿no? Ya están hiperconscientes de que no son tan superhéroes, ¿no? Porque antes decían, no, sí, a mí ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? A mí no me va a pasar nada, y si me pasa veo cómo me arreglo, ¿no? Hoy ya son súper conscientes, entonces ahí entra toda una nueva generación, ¿sí? Que es una generación absolutamente viajera, aventurera, que le gusta inclusive viajes mucho más largos, con destinos mucho más exóticos. Ha cambiado eso de una manera impresionante. ¿Con más riesgos también? Y mirá, son aventureros, son destinos mucho más lejanos, no tan comunes, ¿no? O sea, hoy el Roma, París, Viena, Budapest, Londres, New York, ya es casi como vintage, ¿no? Ahora los destinos son increíbles. Entonces, por lo pronto son muchos más destinos naturales. Muchos más, bueno, también hay mucho esto de la conciencia del aire libre, también con el tema de la pandemia decían, hubo muchos mitos, ¿no? También, sí. ¿No? Convengamos que muchos mitos. Entonces, ¿qué pasa? Durante la pandemia la gente estuvo encerrada, entonces tuvo poder de ahorro. Sí. Pero no lo suficiente para hacer cambios estructurales en la vida, ¿no? O sea, cambiar casas. Entonces, ese pequeño ahorro, lo primero que quería hacer la gente es viajar. Lo primero. Sí, era salir. Era salir de esta locura, claramente. Entonces, ¿qué pasa con estos mitos? No, bueno, no sabemos si la pandemia, los lugares cerrados y demás. Es ahí donde se exacerba el tema del turismo ecológico, abierto, destinos más naturales, ¿no? Y bueno, ahora esto que te digo, ¿no? Después de la pandemia hay toda una nueva generación, porque la gente grande, y te hablo de la gente ya viajera de 50, 60, 70 años, siempre ha comprado el servicio de asistencia al viajero. Los padres, los que son padres y viajan en familia, también porque están preocupados por los hijos, ¿no? Claro. Entonces, y había esta generación que absolutamente no era consciente y hoy los ves totalmente conscientes de la necesidad de tener un servicio. Ese cambio de actitud en los viajeros, porque claramente
la pandemia nos pone un ícono, ¿no? Es antes y después de la pandemia, aunque no, y en todo sentido. En todo sentido, en todos los aspectos de la vida. Claramente que es así. Cuando vos decidís rehacer la vida, tu vida, y empezar desde cero y decir, a partir de ahora quiero un servicio distinto, quiero una empresa distinta. ¿En qué cosas te basaste para pensar en Mira, eso? primero y principal, bueno, vos sabés que yo soy viajera de toda la vida, ¿no? Claramente. Primero la propia experiencia, ¿no? De saber lo que significa estar en Kuala Lumpur y de repente estar con un dolor de muelas y decir, ¿qué hago? Y yo, viajera experimentada, con toda una estructura atrás interesante, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, mis propios valores, ¿no? Lo que pasó en esta industria es que se empezó a comoditizar, como digo yo, ¿no? Los médicos siempre son los mismos, ¿no? Porque vos estás en París y el médico que atiende a una compañía atiende a la otra. Esto también es una realidad y es un mito que hay que desenmascarar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es la contención y el servicio en sí en el momento que vos necesitas. Entonces, ¿qué pasó? En la pandemia, por ejemplo, los servicios estaban colapsados, la gente estaba desesperada, vos llamabas por teléfono y tenías 40 minutos de espera, ¿viste? Una cosa de locos. Uh-huh. En un momento donde vos del otro lado tenés que saber que del otro lado hay una persona que está en un lugar que no conoce, con un idioma que no conoce, de repente súper nervioso porque es el hijo que está con fiebre, volando de fiebre y no tiene idea a quién recurrir, ¿no? Sí. Entonces, cuando yo digo se comoditizó, este cliente que estaba en esta situación y un cliente que estaba accidentado se tomaba la llamada de la misma manera, ¿sí? Sin tener esta capacidad de meterse realmente en los zapatos del otro lado, ¿no? Entonces, esta humanidad y esta empatía es lo primero que traigo en PAX, ¿no? Segundo, y es mucho más amplio que el tema de la asistencia al viajero. Para mí, yo creo profundamente que las empresas del futuro tienen que ser humanas a pesar de toda la tecnología que hay, ¿no? A pesar de Terminator, yo digo que vamos derecho hacia Terminator. O sea, porque la tecnología es algo que es una cuestión de plata, ¿no? Vos podés tener esa tecnología ahora, el servicio y esa humanidad y los valores es propio de cada uno. Uh-huh. Cuando me pasó y me despidieron de la manera en que me despidieron, realmente yo sentí mucho enojo, mucho dolor, mucha impotencia, ¿no? Y una de las grandes cosas que estoy buscando es justamente mostrar que una empresa que realmente pone el corazón centrado en el servicio y el cliente también puede ser rentable. Eso es lo que vengo a mostrar con PAX. La empresa es americana, es una holding americana con sucursales, en este caso Argentina es una de las sucursales, ya está PAX Europe y toda América Latina. Así que estamos en Europa y en América. ¿Estás contenta? Estoy muy contenta, creo que todo pasa por algo, la pasé muy mal, pero bueno, siempre en cada crisis hay una oportunidad y hoy mirando atrás digo, todo tiene sentido, ¿no? O sea, probablemente yo nunca me hubiese animado a salir de ahí y armar esto que estoy armando ahora y que estamos creando con un equipo maravilloso, ¿no? Tal vez por la comodidad inclusive, ¿no? Entonces ahora la incomodidad y... Te obligaron a salir de tu cajita de confort. Sí, señor, sí, señor. Y incomodarme de verdad, ¿no? O sea, mi vida ha cambiado por completo, mi pasión sigue intacta. Y ya que hablábamos de tu viejo, ¿qué opina tu viejo de esta aventura, de esta nueva aventura? Mi viejo, la verdad que cuando me despidieron de la propia compañía que él fundó, imagínate que le dolió mucho, ¿no? Porque fue como, bueno, se terminó el legado, ya está, hasta acá llegamos, ¿no? La familia se termina acá. Así que eso fue un gran dolor de mi padre. Cuando yo le dije que quería volver a empezar con PAX, me dijo, pero ¿cómo vas a competir con Asiscard, viste? Y yo digo, conozco de esto, es mi pasión, es lo que amo, es lo que quiero hacer, así que me lanzo. Bueno, como siempre, ¿no? Bueno, es tu vida, haz lo que quieras. Y bueno, por supuesto lo tuve de cliente en su primer viaje post pandemia.
Y le dimos servicio un sábado a las 10 de la noche en Budapest, me acuerdo perfecto. Y bueno, después me felicitó, dijo, realmente me atendieron excelentemente bien. Y para que una persona como él diga una cosa así, bueno, quiere decir que pasamos la prueba, ¿no? Sí, claramente pasaron la prueba. Sí. Alexia, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Manuel. Realmente es lindo volver a verte. Yo con tu viejo siempre tuve una muy buena relación y la continué con vos, así que me alegra mucho que vuelvas a estar en el ruedo. Muchísimas gracias. Salta, una receta que no falla. Es fácil. Picás asombro y maravillas naturales. Lo salteás con una pizca de aventura y mucha emoción. Agregás un chorrito de recuerdos imborrables y 2 tazas de experiencias auténticas. Mientras se cocina, te relajás con una copa del mejor vino de altura. Condimentás todo y directo al horno de barro. La mejor parte, sentir el increíble sabor de una experiencia compartida. Salta, una receta que no falla. Tan linda que enamora. ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste un respiro para ver un amanecer? Descubriendo lugares distintos que se convierten en felicidad cuando compartís ese momento con amigos. Catamarca es mucho más que un destino. Te propongo el vértigo y lo plácido, la danza entre la física y la química, lo energético y lo romántico. Conecta con lo astronómico y lo astrológico, con lo ecológico y lo místico. Regalate un verano panorámico, gastronómico, folclórico, histórico y utópico. Córdoba siempre mágica. Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Chubut es tu viaje. Lo mejor de tu viaje comienza con una experiencia. Lo mejor de tu viaje comienza en Tucumán. Vení, te esperamos. En Santiago del Estero, Termas de Río Hondo y La Madre de Ciudades te esperan para que disfrutes y descubras la combinación perfecta para cargar energías. Santiago te espera. Termas es vida. Más información en www.turismosantiago.gov.ar.